Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan a la conferencia de edición electrónica de Sociedad Anónima. Agradecemos también a la licenciada Martita Quemé por brindarnos este espacio. Pueden hacer sus preguntas por medio de la página de Facebook y al finalizar la conferencia vamos a estar dándoles respuesta. Tenemos la presentación de la licenciada Marta Lucrecia Quemé Maldonado de Vargas, quien es abogada y notaria, egresada de la Universidad Rafaela Andívar. Su formación profesional es estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad San Carlos de Guatemala, tiene un posgrado en actualización en Derecho Mercantil por la Universidad San Carlos de Guatemala, estudios de posgrado y el Instituto de Derecho Mercantil, así también un posgrado en Derecho de Propiedad Industrial por la Universidad San Carlos de Guatemala, la Escuela de Estudios de Posgrado y el Instituto de Derecho Mercantil, posgrado en Metodología e Investigación por la Universidad San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado, estudio de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad San Carlos de Guatemala. En su experiencia profesional cuenta con la experiencia de docente universitaria, asesora de tesis, es integrante de ternas evaluadoras técnico profesional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, docente en la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial en cursos dirigidos a aspirantes al cargo de jueces de paz. Bienvenida, licenciada, dejamos el tiempo con usted. Muy buenos días, muchas gracias Nancy por la presentación. Para la firma de auditores Vargas Llosa es un gusto y un honor estar el día de hoy con ustedes haciendo un tema muy interesante. Como firma hemos decidido dedicar un espacio jurídico especialmente para un tema que el día de hoy, con el tema del COVID-19 en el cual nos encontramos, el tema electrónico es una cuestión muy utilizada, es una herramienta que nos facilita acceso hacia registros y sobre todo celeridad en todos los procesos. El día de hoy vamos a hablar acerca del registro electrónico de sociedades anónimas. Pero para poder hablar acerca de este registro, consideramos sumamente importante que iniciemos haciendo un análisis referente al tema empresarial. ¿En qué sentido nos referimos al tema empresarial? Bueno, cuando hablamos del tema empresarial, acá vamos a analizar que todos nosotros como empresarios, todos los empresarios, cada vez que deseamos iniciar nuestras empresas, pues debemos acudir a nuestros asesores, a nuestros auditores, a nuestros abogados, para que nos puedan ayudar con el tema de la estructuración de nuestra empresa. Pero el día de hoy, nosotros como firma queremos brindarles herramientas importantes que nos van a servir a nosotros para poder, desde nuestra comodidad, nuestra oficina, armar todos aquellos elementos empresariales indispensables para la creación de nuestra empresa. Ahorita por el momento no tengo aquí en pantalla una diapositiva que había preparado para ustedes, pero sin embargo voy a ir mencionando cada uno de esos elementos y en cada uno de esos elementos pues vamos a ir parando para ir analizando referente a esos elementos importantes empresariales. Como empresarios, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de manejar o lo primero que debemos estructurar para la creación de nuestra sociedad anónima? En primer lugar, necesitamos a nuestro equipo de trabajo. Cuando hablamos de nuestro equipo de trabajo, recordamos que al hablar del equipo de trabajo, necesitamos saber quiénes van a ser aquellas personas idóneas con las cuales yo me voy a asociar. Aquellas personas idóneas con las cuales yo voy a compartir el capital de trabajo para efectivamente poder tener distribuciones de utilidades a un futuro. Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestra estructura empresarial en el sentido del elemento personal, empezamos a trabajar en varios elementos empresariales y que sumado a ello también son elementos legales que están establecidos en el Código de Comercio. El primer elemento que nosotros como empresarios y que de hecho al área notarial, especialmente a los abogados, nos va a servir, porque el abogado, cuando nosotros como empresarios acudimos al departamento legal o con nuestro abogado de confianza o notario de confianza, ellos van a empezar a hacernos algunas preguntas claves
Y estas preguntas claves son aquellas que como empresarios tenemos que tener ya estructuradas al momento de acudir por nuestro notario, o bien sea que su notario en el momento puede apoyar en darle la asesoría idónea de todos esos elementos que usted va a necesitar. Bueno, ¿cuál sería uno de ellos? Uno de los elementos que necesitamos en primer lugar sería la denominación que nosotros le vamos a colocar a nuestra sociedad anónima. Ahora bien, ¿qué es una denominación? La denominación viene a ser, en otras palabras, el nombre que nosotros pretendemos colocarle a nuestra sociedad anónima. Recordemos que el Código de Comercio establece que para poder establecer una denominación, claramente nos dice el Código de Comercio que es de forma libre. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos decidir cuál va a ser el nombre que nosotros deseamos colocarle a nuestra sociedad anónima, ¿verdad? Puede ser, si usted gusta, Casa de Hamburguesa Sociedad Anónima, o usted decidirá el nombre, pero el nombre es libre. Sin embargo, sí es importante que ya cuando usted acuda con su notario de confianza haga la consulta para poder determinar si esa denominación se encuentra libre, es decir, si esa denominación está lista para que nosotros la podamos utilizar. Quiero agregar también algo sumamente importante en el tema de la denominación. Dice el Código de Comercio también que en la denominación, si nosotros así lo deseamos, podemos también agregar el nombre de 2 socios fundadores. Pero si en dado caso colocáramos el nombre de los socios fundadores, en ese sentido tendríamos que colocar el objeto a que se va a dedicar esa sociedad anónima. Por ejemplo, podríamos decir Vargas y Quemé Aluminios, ¿sí? Sociedad Anónima. ¿Sí? Estamos agregando 2 apellidos y estamos agregando el objeto de esa sociedad. ¿Sí? Entonces podemos determinar que como empresarios nosotros empezamos marcando con el nombre, aunque el término correcto es denominación. ¿Cuál va a ser la denominación de nuestra sociedad? Muy bien, la podemos redactar de forma libre. Muy bien. Siguiente elemento que encontramos ahí en las diapositivas, encontramos el domicilio. Tenemos que tomar en cuenta que en nuestras disposiciones legales, especialmente en nuestro Código Civil, existe una inmensa clasificación de domicilio. Existen varios tipos de domicilio, pero en este caso, que es al cual nos amerita el día de hoy, encontramos que para poder establecer una sociedad anónima es importante que nosotros como empresarios pues podamos determinar cuál va a ser el domicilio. En este sentido, usted puede observar aquí en la diapositiva que hemos colocado 2 domicilios, domicilio fiscal y el domicilio de la empresa mercantil. Cuando hablamos del domicilio fiscal, nos estamos refiriendo básicamente a cuál va a ser el domicilio donde va a estar las operaciones fiscales de esta sociedad anónima. En este caso, por tener el nombre fiscal, es la dirección específica que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Es la dirección de la cual va a tener nuestra sociedad anónima. También es importante que como empresarios determinemos cuál va a ser el domicilio de la empresa mercantil. En este sentido, quiero comentar esto. Esto es importante para todos aquellos que nos están escuchando, empresarios, notarios, estudiantes, toda aquella persona que nos acompañe el día de hoy. El domicilio es muy importante que como empresarios transmitamos claramente la información al notario de confianza que vamos a tener. Puede ser que el domicilio utilicemos el mismo, es decir, que el domicilio de la sociedad anónima esté en Guatemala y el domicilio de la empresa mercantil esté en Guatemala. Pero la ley nos da la oportunidad de tener un domicilio evidentemente distinto para la empresa mercantil. Recordemos que la empresa mercantil viene a ser un bien mueble en el cual se van a iniciar operaciones mercantiles. Podemos determinar que el domicilio fiscal, si así queremos, lo podemos tener en Guatemala. Pero nuestra empresa mercantil tiene su domicilio de la empresa mercantil, puede ser acá en Quetzaltenango. Y si en un futuro nosotros deseamos abrir otras empresas, lo podemos hacer y le podemos colocar el domicilio, si usted desea, de Totonicapán, de Sololá, de Petén. Pues nosotros podemos decidir, dependiendo de nuestra necesidad empresarial, en dónde vamos a tener nuestros domicilios. También es importante que como empresarios tengamos muy claro cuál va a ser el capital con el cual va a iniciar operaciones nuestra sociedad anónima. Cuando nosotros hablamos del capital, es importante que recordemos que el Código de Comercio establece 3 tipos de capitales. ¿Cuáles son esos capitales que establece el Código de Comercio? Muy bien. Encontramos
capital autorizado, capital suscrito y capital pagado mínimo. Sí, es la suma máxima hasta donde la sociedad anónima puede emitir acciones, ¿sí? Ese techo, el cual nosotros estamos pretendiendo, o ese techo en el cual nosotros estamos estableciendo una escritura constitutiva, es el techo que nos permite decir, la sociedad anónima que vamos a tener, va a tener ese dinero. Podemos hacerla de 1 millón, de 2 millones, 5 millones, 50 millones. Las disposiciones guatemaltecas no tienen un límite referente a ese capital autorizado. Va a depender de la necesidad empresarial que tengamos o de la visión empresarial que tenemos en el sentido de hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Luego encontramos el capital suscrito. ¿Cuál es ese capital suscrito? Ese capital suscrito es ese capital en el cual el día de hoy vamos a iniciar operaciones, ¿sí? Capital autorizado, suma máxima. Capital suscrito, si usted quiere lo ponemos aquí en medio, ¿verdad? Estamos hablando del dinero con el cual vamos a iniciar operaciones. En este sentido, sí es importante mencionar que en el tema del capital suscrito, el Código de Comercio establece también que este capital suscrito se puede pagar de 2 formas. Es importante que nosotros como empresarios y nosotros como abogados pues lo tengamos muy claro también al momento de iniciar una sociedad anónima, porque este tema del capital suscrito es un punto de partida en una de las cláusulas de la escritura constitutiva. Ese capital suscrito, dice el Código de Comercio, que se puede pagar de forma total o se puede pagar de forma parcial. Cuando hablamos de forma total, estamos diciendo, pensemos en un ejemplo, vamos a constituir una sociedad anónima de 100,000 quetzales, nuestro capital autorizado, y el día de hoy decidimos que solamente vamos a suscribir 50,000 quetzales. Dijimos, autorizados 100,000, suscritos 50,000. Esos 50,000 los podemos pagar en efectivo, ¿sí? Es en pago total, o lo podemos hacer de forma parcial. Cuando es de forma parcial, dice el Código de Comercio que ese capital suscrito se debe pagar hasta un 25% y el resto que nos hace falta, ¿sí? De esos 50,000, dice el Código de Comercio que tenemos un año para poder llegar y pagar esa cantidad de dinero. Luego encontramos el capital pagado mínimo. El capital pagado mínimo es el monto, como su nombre lo indica, mínimo que establece la ley, pues para que una sociedad anónima pueda iniciar operaciones. Hoy en día, ustedes recordarán de que hace unos años atrás nuestro capital pagado mínimo era de 5,000 quetzales para las sociedades anónimas. A través de una reforma, hoy en día el capital pagado mínimo es de 200 quetzales. ¿Y por qué será 200 quetzales? Si hubo esa diferencia de 5,000 a 200 quetzales. Evidentemente esa diferencia o ese marco diferencial que nosotros encontramos es básicamente porque a nivel nacional hemos encontrado varios programas que están facilitando la competitividad nacional en el sentido de poder favorecer o darle herramientas indispensables a los empresarios y a los comerciantes para que pueda ser mucho más fácil la creación de cada una de sus empresas. Es ahí donde nace esa facilidad de permitirnos que ahora las sociedades anónimas puedan tener un capital pagado mínimo de 200 quetzales. Pero retrocediendo al ejemplo que yo estaba indicando, en el caso de que nuestra sociedad anónima fuera de un capital autorizado de 100,000 quetzales, un capital suscrito de 50,000 quetzales y ese capital suscrito lo pagamos en efectivo, entonces automáticamente ahí tenemos nuestro capital suscrito y evidentemente es el monto mínimo con el que estamos iniciando, por lo tanto nos hemos pasado de los 200 quetzales que establece la ley, ¿verdad? Otro elemento importante que también entendemos son los órganos de la sociedad. Ya no está ahí en las diapositivas, pero el otro elemento es el órgano. Bueno, como empresarios y también como abogados, vamos a encontrar también de que necesitamos estructurar a los órganos o establecer cuál va a ser la organización empresarial de nuestra sociedad anónima. El Código de Comercio establece que existen 3 órganos, que es el órgano máximo, ¿sí?
encontramos también al órgano de administración y encontramos al órgano de fiscalización. Cuando hablamos del órgano máximo, encontramos que ahí ubicamos a toda la asamblea. ¿Qué quiere decir eso? Ahí ubicamos a la reunión de todos los accionistas, ¿sí? Por eso es que el código le ha denominado el órgano máximo, ¿verdad? ¿Sí? O la autoridad máxima, porque encontramos que el órgano máximo, ¿quiénes van a ser? La autoridad máxima van a ser todas aquellas personas que conforman la estructura o todas aquellas personas que son las accionistas de la sociedad anónima. En este caso podemos pensar en el ejemplo que yo estaba dando, que somos tres accionistas y por lo tanto los tres conformamos, ¿sí?, el órgano máximo. El órgano de administración viene a ser el órgano que va a ejercer la representación de la sociedad anónima. En este caso, el Código de Comercio establece que existen dos clases de órganos de administración. Encontramos que existe el órgano de administración único y el órgano de administración colegiado. ¿Cuándo encontramos que es único? Como su nombre lo indica, es una persona. En este caso podemos ubicar que hemos tomado la decisión que la representación la adquiera. Si usted quiere, pensemos en un administrador único y representante legal, o bien sea un gerente general y representante legal. Puede ser una pregunta y queremos saber, ¿verdad?, si el órgano, en este caso de administración, pueden haber dos unipersonales. Sí, puede ser que una sociedad anónima tome la decisión de que tengamos a un administrador único y representante legal y que además pueda tener un gerente general y representante legal. Pero encontramos aquí que la naturaleza jurídica de este órgano es ser un órgano unipersonal. Luego también encontramos que dentro de este órgano de administración encontramos al órgano colegiado, que en doctrina también ubicamos que es la reunión de varias personas en este órgano. En este sentido, ubicamos que la sociedad anónima tomó la decisión de que nuestro órgano fuera mediante un consejo, y cuando lo ubicamos de esta naturaleza, determinamos que en este consejo encontramos presidente, vicepresidente, tesoreros, secretarios, vocales. Todos ellos vienen a conformar ese órgano de administración. Y el tercer órgano es el órgano de fiscalización, que va a estar a cargo de un auditor, va a estar a cargo de un contador, va a estar a cargo de un comisario, que va a ser la persona responsable de poder determinar cada una de las operaciones fiscales de esta entidad que estamos creando. En conclusión, ¿cuál sería la estructura organizacional de nuestra sociedad anónima? Tener claro a los tres órganos. Órgano de administración, que evidentemente van a ser de la reunión de nosotros. El órgano de administración y el órgano de fiscalización. Luego encontramos otro elemento importante, que es el elemento del plazo. Muy bien, en el tema del plazo encontramos que el Código de Comercio establece que las sociedades pueden ser, ¿sí?, de tiempo indefinido o de tiempo definido. En este sentido, se sugiere de que si vamos a crear una empresa, evidentemente nuestra visión es para largo plazo. Entonces, no es conveniente que hagamos una sociedad de tiempo definido, porque al hacerlo de tiempo definido, estamos diciendo que al cumplirse ese plazo, posteriormente tendríamos que hacer la liquidación de esa sociedad anónima. Entonces, lo idóneo sería que pueda ser una sociedad anónima por plazo indefinido. Otro elemento importante empresarial y legal que debemos de tomar en cuenta cuando ya estamos haciendo la estructuración de nuestra sociedad anónima es las acciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál va a ser la forma en la cual vamos a representar estas acciones? Evidentemente, las acciones sabemos que es un título valor en la cual está inmerso un valor nominal y en el cual está claro a quién le pertenece. Pero lo importante de esto, y por eso hago mención de las acciones, es que nosotros podamos determinar cuál va a ser ese valor nominal. Es importante aclarar que el valor nominal tiene y debe que ser el mismo. No podemos hacer acciones, por ejemplo, de que en el caso de mi asociado o de mi accionista, por ejemplo, o de otro accionista, que la acción de él va a ser de 100 quetzales y las mías de 500. No, todas deben de ser el mismo valor, pero eso sí, yo puedo obtener 5 acciones de 100 quetzales, entonces sí, yo voy a tener 500, pero dividido en 5 acciones de 100 quetzales. Entonces, cuando hablamos de las acciones, es importante que determinemos qué valor nominal le vamos a dar a esas acciones.
Y si usted puede ver ahí en la presentación de color verde, he puesto contadora registral. Algunos años atrás, a veces en el tema notarial, los notarios nos quedábamos en el tema azul, hasta todas las letras de color azul, pero hoy en día no. Hoy en día sí es necesario que también nosotros como notarios nos involucremos en el tema fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria, porque hoy en día mediante este régimen electrónico que se ha creado existe una fusión de varias organizaciones del Estado en las cuales nos permiten hacer esa combinación de elementos y facilitarle las herramientas efectivas a nuestros clientes en el sentido de realizar sociedades anónimas mucho más rápidas hace algunos años atrás. El contador a registrar es importante que nosotros tengamos claro que debe ser una persona que esté debidamente registrada ante la Superintendencia de Administración Tributaria, que sea una persona que no tenga omisos para que en algún momento cuando ya estamos haciendo la operación registral, pues no encontremos ahí alguna suspensión, ¿sí? O sea que tenemos que tener claro que el contador debe estar claramente enterado de lo que estamos haciendo para que él también esté involucrado y familiarizado con nosotros en este procedimiento que se va a realizar. En resumen, a esta diapositiva que acabamos de colocar aquí, en resumen, ¿cuáles serían esos elementos empresariales y elementos legales? Denominación, domicilio, capital, objeto, el órgano, el plazo, acciones y poder tener al contador. Son elementos que necesitamos pues para poder ya iniciar. Cuando nosotros ya tenemos todo este material desarrollado, pues usted puede apreciar ahí en la diapositiva, podemos decir que hemos ya creado a nuestra sociedad anónima. Podemos decir entonces que ya la hemos estructurado, evidentemente en papel, porque ahora necesitamos acudir ante un notario para que el notario pueda hacer las formalidades de este documento, ¿sí? La cual se formaliza mediante una escritura constitutiva, pero el notario no podría formalizar la escritura constitutiva si nosotros como empresarios no les proporcionamos estos elementos a los cuales yo acabo de indicar ahorita, ¿verdad? Son elementos importantes para la creación de nuestra sociedad anónima. Ya teniendo llenos todos estos elementos, evidentemente ya le trasladamos esa documentación al notario para que sea él en que empiece a transcribir todo nuestro proyecto empresarial en una escritura constitutiva, ¿verdad? Y de esa forma se le pueda dar vida a nuestra sociedad anónima. Bueno, como hemos finalizado la parte empresarial, es decir, hemos creado nuestra estructura empresarial, ahora, ¿cuáles serían las etapas para ese registro electrónico? Para ese tema, quiero comentarles que hoy en día encontramos una página que se llama Mi Negocio, ¿sí? Si podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Encontramos ahí que Mi Negocio es una herramienta útil que encontramos en Internet, la cual fue creada con el objeto de proporcionar herramientas que permitieran fusionar a varias instituciones que nos permitan crear y facilitar esa creación de nuestra empresa, ¿verdad? Usted puede ver ahí en la diapositiva que le he puesto algunos logos, porque esta página de Mi Negocio está creada con la fusión de todos estos elementos importantes que nos ayudan a la creación, como por ejemplo, encontramos al PRONACON, que es el Programa Nacional de Competitividad, encontramos a la Superintendencia de Administración Tributaria, encontramos al Ministerio de Economía, encontramos al Ministerio de Trabajo, encontramos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y evidentemente no puede faltar el registro mercantil, porque ahí es donde vamos a canalizar esa inscripción electrónica de nuestra sociedad anónima. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es importante mencionar que debemos de tener un usuario para poder crear esta sociedad anónima de forma electrónica, ¿sí? Es decir, que tenemos que tener un usuario, una contraseña que nos permita un acceso directo a esta plataforma. Pero nosotros al tener el acceso y nosotros a iniciar a teclear, si usted quiere verlo así, o empezar a transcribir todo lo que ya hemos materializado en la escritura constitutiva, es importante mencionar que nosotros debemos de tener ya listos y guardados en PDF los documentos legales de la creación de nuestra sociedad anónima, porque todos esos documentos venimos y ya los tenemos preparados en nuestra carpeta para poderlos cargar, y ya vamos a ir viendo poco a poco todos los escenarios que se nos van a ir marcando en esa creación electrónica. Usted puede ver ahí
En la diapositiva que está ahí proyectada, usted puede ver ahí que encontramos cuáles son los servicios disponibles en esa página de minegocio.com. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es para sociedades anónimas, ¿sí? Pero el día de hoy las conferencias de sociedades anónimas, evidentemente yo me recalco a sociedad anónima, pero quisiera ser amplia en recordar y en mencionar cuáles son esos servicios que nos proporciona minegocio.com. Encontramos registro de sociedad, encontramos ahora el registro de la sociedad de emprendimiento, encontramos también la inscripción de empresas, encontramos también al comerciante individual. Permítanme. Y también encontramos los servicios auxiliares. Bueno, pero ahorita vamos a enfatizarnos en la sociedad anónima, que es el objeto que nos amerita el día de hoy. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando nosotros ya tenemos una guía, es decir, ya tenemos nuestro usuario, ya tenemos nuestro correo, nosotros ingresamos a la página de mi negocio. Aquí tal vez no está tan legible porque son algunos screens para facilitarnos la didáctica de la conferencia del día de hoy. Usted puede apreciar ahí, eso va a ser lo que nosotros vamos a ubicar cuando nosotros accedamos a mi negocio, ¿sí? Cuando usted ingresa a la página de mi negocio, nosotros tenemos que realizarle una carpeta a nuestro cliente. Es decir, pensemos que nosotros vamos a ser los creadores de Casa de Hamburguesas Sociedad Anónima. Entonces le hacemos la carpeta. Cuando ya tenemos esa carpeta, usted se puede fijarse ahí en la diapositiva que esa carpeta nos da varias opciones. Si usted puede observar ahí, nos da 5 links importantes. Uno que nos dice guía, solicitud, documentos, pague y envíe. Son unas flechitas que usted logra ver ahí. Usted puede observar ahí 5 flechitas. ¿Y por qué estoy explicando esas 5 flechitas? Porque esas 5 flechitas son las etapas a las cuales se debe seguir, ¿sí? Estaba viendo que hay un mensaje que las diapositivas no se pueden observar muy bien, pero usted puede ingresar a nuestra página y ahí puede usted descargar posteriormente las diapositivas. Yo estoy tratando de ejemplificar cada una de ellas para que nos pueda hacer a todos mucho más fácil la comprensión de la diapositiva. Pero usted va a ser bienvenido a nuestra página para que usted pueda descargar ahí con nosotros este material que está siendo proyectado el día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces ahí encontramos en la guía. Usted se puede ver del lado derecho, hemos colocado un screen donde nos da un detalle, ¿sí?, estimado en honorarios, es decir, nos está diciendo cuánto es el dinero que posiblemente se debe de invertir para la creación de esa sociedad anónima. Recordemos que en este caso se debe de pagar un arancel de 8.5 quetzales por cada millar, eso quiere decir 8.5 por cada 1000 quetzales, siempre y cuando estos excedan de las tarifas establecidas en el registro mercantil. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Podemos observar también, aquí tal vez yo creo que ya están más legibles porque ya está más amplia la diapositiva. En la diapositiva anterior les hacía la mención de que cuando ingresamos a mi negocio encontramos estas 5 flechitas a seguir. La primera, que ya la llenamos, que fue la anterior, básicamente es para crear nuestra carpeta de nuestro cliente, Casa de Hamburguesas Sociedad Anónima, y colocamos cuál es el capital autorizado, colocamos cuántos libros o cuántas hojas necesitamos habilitar para que nos puedan sacar un estimado en costos, es decir, cuánto debemos de pagar. Cuando ya tenemos eso, nosotros podemos acudir a una agencia de mano rural, hacer todos esos pagos para ya tenerlos preparados para poder cargar la información, ¿verdad? Es importante mencionar que en la diapositiva anterior automáticamente nos va a generar una boleta en las cuales nos va a indicar honorarios y códigos bancarios en los cuales nosotros llevamos a una agencia de mano rural y ya ellos efectivamente con los códigos que nosotros le proporcionamos, ellos generan las boletas que nosotros vamos a hacer efectiva ese día. Otra cosa importante, a veces cuando acudimos a una agencia bancaria nos suelen decir que les proporcionemos el NIT de esa sociedad anónima. Evidentemente esa sociedad anónima no tiene a un NIT,
No lo tiene, porque estamos empezando su creación electrónica. Entonces, en ese caso, tendríamos que dar el NIT, ¿sí? O el número de identificación tributaria del representante legal, es decir, de la persona que ha quedado en representación legal, para que exista una fusión referente a las informaciones que se está proporcionando, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos eso, podemos ver que la segunda diapositiva nos dice solicitud, ¿sí? Cuando pasamos a la solicitud, es posible tampoco que no logremos leer muy bien lo que está abajo, pero lo voy a ir indicando. Solamente esa segunda flecha que dice solicitud tiene 5 campos a los cuales nosotros tenemos que llenar como notarios. Pero ¿cómo los vamos a llenar? Con la información empresarial que nos dieron nuestros clientes, ¿sí? O la formación empresarial que el cliente creó de esa su sociedad anónima, ¿verdad? Porque sin esa información, evidentemente, es imposible llenar esto. Evidentemente, para llenar esto, tenemos que tener ya fraccionada la escritura constitutiva, el acta notarial de nombramiento, es decir, que hemos ya preparado toda la documentación indispensable, es decir, todo lo tenemos ya listo, ya solo para la creación. Entonces, aquí, ¿qué encontramos en el tema de la solicitud? No voy a detallar cada una de las cosas, pero sí las voy a mencionar. ¿Qué vamos a ingresar? En donde usted puede ver ahí unas X de color rojo, sociedad nos dice. Ahí nos van a pedir toda la información de la sociedad que fue de la primera presentación que yo hice, donde decía elementos, como por ejemplo, denominaciones, el domicilio, las acciones, ¿sí? Los órganos. Eso es lo que usted va a llenar en ese primer módulo. Luego encontramos en el segundo asterisco, escritura. Ahí nos van a pedir toda la información de la escritura constitutiva, fecha de escritura, qué notario la hizo, todos los documentos de la escrituración. En el número 3 encontramos representantes legales, ¿sí? Ahí también vamos a colocar toda la información que nos hayan proporcionado referente al representante legal, es decir, quién va a ser el representante legal, ¿verdad? Nombre, NIT, domicilio, todos aquellos documentos. Sí quiero mencionar esto importante, tanto para el empresario como también para los notarios, que cuando requiramos la información inicial de la primera diapositiva, pedirles a los accionistas de la sociedad anónima que nos puedan proporcionar su RTU actualizado y ratificado para que no tengamos inconvenientes al momento de estar cargando nuestra sociedad anónima, ¿verdad? Entonces eso sí es importante, que nos proporcionen el RTU actualizado y ratificado. Luego encontramos en el siguiente módulo los datos de la empresa. Aquí se refiere también a la empresa mercantil. ¿Dónde va a tener su domicilio? ¿Cuál va a ser el nombre? ¿Sí? ¿A qué se va a dedicar? Aquí solo voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Aquí hay algo interesante empresarial y a nosotros también como notarios. Marcar las diferencias, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre una sociedad mercantil, una empresa mercantil y un establecimiento mercantil? Son parecidos, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de un comerciante social, ¿sí? O de una sociedad mercantil, estamos hablando que estamos frente a una figura de una persona jurídica. Cuando estamos frente al tema de una empresa mercantil, recordemos, la empresa mercantil es un bien mueble que pertenece a la sociedad mercantil y el establecimiento mercantil es un elemento de la empresa mercantil. Entonces, no es lo mismo sociedad mercantil, empresa mercantil, establecimiento mercantil. Sociedad mercantil es una persona jurídica. Empresa mercantil es un bien mueble. El establecimiento, ¿sí? Es un elemento de la empresa mercantil, ¿sí? Muy bien. Y luego, el último, y que por eso mencionaba la importancia del contador, ¿verdad? Libros e impuestos, ¿verdad? Aquí tenemos que tener bien claro el escenario fiscal, ¿sí? A qué régimen contable la empresa o los empresarios se van a sujetar, porque cuando nosotros como notarios llegamos a este momento, acá es donde empezamos a ingresar información, si va a ser del régimen general, si va a ser de pequeño contribuyente,
y todas aquellas disposiciones de régimen específico para esa sociedad anónima. Es importante también que en ese link nos van a solicitar cuáles son los libros que vamos a utilizar, ¿verdad? Evidentemente aquí sí debe de existir una fusión entre el empresario, una fusión entre el contador o el auditor y una fusión con el notario, ¿sí? Debe de haber integridad en la información para que esté muy claro lo que nosotros vamos a cargar, ¿verdad? Luego podemos ver en la siguiente diapositiva que encontramos ahí documentos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí ya solamente nos piden que carguemos toda la información. Si usted puede ver ahí, dice cargar los documentos. Tenemos que tener ya escaneado en PDF, escritura constitutiva, el acta notarial de nombramiento. Tenemos que tener también escaneados todos los recibos de pago, es decir, todas las boletas de Ban Rural. Acá con el tema de las boletas, por favor, no las escaneemos todas en un mismo PDF, sería PDF por boleta para que podamos cargar la boleta respectiva que nos estén solicitando. Entonces, en los documentos nos van a pedir, cargamos escritura constitutiva. Posteriormente nos dice acta notarial de nombramiento, cargamos el acta notarial de nombramiento, ¿verdad? Nos pueden pedir el domicilio, cargamos el documento que respalda el domicilio fiscal y el domicilio de la empresa. Luego pasamos a la siguiente diapositiva donde nos dice pague. Entonces, en la siguiente diapositiva donde nos dice pague, lo que tenemos que hacer ahí básicamente es cargar las boletas que hemos realizado el pago, ¿verdad? A eso se refiere. Por eso les mencionaba de la importancia. Cuando nosotros como notarios nos sentemos a hacer la inscripción electrónica de esta sociedad anónima, debemos de tener todos los documentos ya debidamente escaneados en PDF, para que cuando lleguemos a este momento o a estas etapas, usted ya nada más pueda cargar su información, ¿verdad? Ya cargada la información de la carpeta documentos, cargada la información de la carpeta pague, pasamos a la siguiente ventanilla, que sería también la siguiente diapositiva, donde dice envíe. ¿Qué quiere decir eso? Nos están diciendo, muy bien, ya llenó su solicitud, ya cargó sus documentos, ya cargó sus boletas, ahora envíe su solicitud. Cuando enviamos la solicitud, esta página nos va a tirar un apartado donde nos da una declaración jurada, donde nosotros declaramos que la información que se está cargando es fiel, que esa información no es falsa, que esa información usted la tiene a la vista y que esa información es la que usted ha faccionado y que usted ha cargado, ¿verdad? Cuando hemos aceptado que sí hemos hecho esta información, le hemos dado a aceptar a nuestra declaración jurada y le damos a enviar, automáticamente hemos enviado nuestra solicitud. Si nos dimos cuenta, hasta acá hemos hecho un trabajo en equipo, empresarios, auditores y notarios, ¿sí? Para la creación necesitamos esa fusión empresarial, ¿sí? Incluso el empresario apoyarse del auditor, el empresario apoyarse del notario, para que en conjunto tengamos clara toda la estructuración, que fue, vuelvo a repetir, la importancia de la primera diapositiva, para que cuando lleguemos a este momento todo sea un éxito en haber cargado nuestra sociedad anónima y en base a nuestra necesidad. Cuando nosotros le damos enviar, podemos determinar que hemos finalizado nuestra solicitud. Hemos finalizado esa solicitud. Pero ahí tendríamos que esperar un poquito, entonces que la propia página, ¿sí? Mi negocio, ¿sí? Nos va a ir indicando las etapas. Cuando enviamos esto, recibimos un correo de confirmación donde nos indican que han recibido nuestra solicitud y que esperemos a que nos notifiquen la inspección. Cuando ellos ya hayan hecho la revisión de nuestra documentación, recibiremos otro correo de notificación en los cuales nos van a indicar que nuestra sociedad anónima está bien. O sea, nuestro trabajo lo hicimos bien, todo funcionó, todo está correcto, todos los documentos están bien y nos dice: su sociedad anónima ha sido aprobada exitosamente en el registro mercantil.
y pasará a la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Para qué? Para que ellos puedan continuar con el trámite. ¿Se recuerda usted que en una de las diapositivas le mencioné la función que existe de órganos del Estado y dentro de ellos estaba la SAT? Entonces, ¿qué pasa con ese correo? Nos están diciendo que la SAT o la Superintendencia de Administración Tributaria va a ser la institución que va a revisar esa parte fiscal, ¿verdad? Acá quisiera comentar algo importante que sucedió en estos últimos días. Puede ser de que algunas de las personas que nos están acompañando en la conferencia también lo hayan visto ya en estos días. Estos días, especialmente en los meses de marzo, hubo un cambio en la plataforma de SAT. En casos anteriores, automáticamente cuando la Superintendencia de Administración Tributaria SAT finalizaba la revisión de nuestro expediente, nos mandaban o nos enviaban un correo donde nos indicaba de que la sociedad anónima estaba lista, ¿sí? Fue revisada exitosamente, está lista y descargue su RTU. Entonces, efectivamente, en ese momento nuestra sociedad anónima ya está en SAT, ya está incluso en el registro mercantil, ¿verdad? Pero ahora quiero comentarles que a partir de estos últimos días, especialmente en marzo, se dio alguna modificación en el sistema SAT, en el sentido que la Superintendencia de Administración SAT nos está enviando un correo de notificación donde nos indica que nuestro expediente fue revisado de forma exitosa y que está listo, y nos dan el NIP al cual le asignaron a esa sociedad anónima. Ahí podemos decir que hemos finalizado el trámite, pero sucede ahora que tenemos que acudir con el empresario, en este caso con el representante legal, a solicitarle a él, ¿sí?, que revise su agencia virtual, ¿sí?, la personal, ¿verdad? En donde vamos a encontrar en servicios y buzón un link que la Superintendencia de Administración Tributaria proporciona para que nosotros podamos llenar información. Ahora, ¿qué información vamos a llenar? Quiero contarles que es la misma información que yo les acabo de explicar. O sea que esa información la tenemos que tener lista porque esa información no la puede pedir la Superintendencia de Administración, ¿sí? Y ahí en ese momento ya tenemos listo nuestro RTU para imprimir, ¿verdad? Y ahí también quisiera mencionar, ¿verdad?, que dentro de esa partecita que acabamos de explicar de la elevación o de cargar todos los documentos, también hay un espacio donde nos piden datos de trabajo, por ejemplo, cuántos trabajadores vamos a tener, cuándo se va a inscribir al IX, porque toda esta información queda fusionada. Y aquí, en este momento, hemos finalizado nuestro registro de nuestra sociedad anónima. Pero quiero comentarles algo muy importante, ¿sí? Si nosotros contamos con firma electrónica, los accionistas cuentan con firma electrónica, no necesitamos acudir al registro mercantil a recoger nada. Automáticamente lo tenemos por correo electrónico, los links respectivos para descargar toda la información y nuestra información está finalizada. Pero si nosotros no contamos con firma electrónica, sí debemos de acudir al registro mercantil a presentar nuestros documentos físicos y que ellos ya nos puedan otorgar o imprimir esas razones electrónicas de nuestros documentos, ¿verdad? Y con eso podemos determinar que ha finalizado nuestra inscripción de nuestra sociedad anónima, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles pueden ser aquellas obligaciones posteriores? Y es importante que tanto usted empresario, tanto usted notario, tanto usted auditor, todos estemos familiarizados para que nuestra sociedad anónima pues funcione muy bien y la hayamos creado muy bien. ¿Cuáles serían esas obligaciones posteriores? ¿Sí? Esas obligaciones posteriores que nosotros vamos a tener. Antes de hablar de esto, solo voy a volver a recordar. Nuestra sociedad anónima ya está terminada. Nuestra sociedad anónima fue finalizada. Tenemos todo. Tenemos patente de empresa, tenemos patente de sociedad, tenemos ya nuestra escritura constitutiva con su razón, tenemos el acta notarial de nombramiento con sus razones, la tenemos lista para entregar a nuestros clientes. Ahora, es importante que el empresario
tenga en mente las siguientes obligaciones posteriores y que si no, usted como notario, por favor, se las haga saber a su cliente, ¿verdad? Para que también su cliente se sienta cómodo de esa asesoría que usted le está dando, que su cliente se sienta cómodo saber que tiene a un notario que es su amigo, que vela porque su empresa esté funcionando muy bien. ¿Cuáles son esas obligaciones posteriores? Veamos. Muy bien. Dentro de esas obligaciones posteriores encontramos el aviso de emisión de acciones. Es importante que le hagamos mención que es necesario dar el aviso de emisión de acciones. ¿Se acuerdan que hablamos de las acciones al inicio? Ahora es aquí el momento oportuno para dar el aviso de emisión de acciones. Cuando ya hayamos dado el aviso de emisión de acciones, pasamos a la siguiente fase, que sería emitir las acciones. ¿Y cómo las voy a emitir? Puedo ir a una imprenta, hago el diseño de la acción, le coloco el valor y todos los datos que establece el Código de Comercio para esas acciones. También es importante que haya una combinación con usted notario y con el auditor y que haya una estrecha comunicación, porque ahora pasamos a la siguiente fase, poder solicitar la autorización y otros documentos obligados por la ley del IVA, ¿verdad? Que nos puedan determinar. Por ejemplo, pueden ser en este caso facturas, notas de débito, notas de crédito, que vienen a ser documentos necesarios para la operación o para las operaciones de nuestra sociedad anónima. Y abajo le coloqué algo en verde porque no es efectivamente una obligación posterior, pero sí son circunstancias que se pueden ir dando después. Hasta acá podemos decir, donde está en azul, hemos finalizado, sus clientes están contentos, usted empresario siéntase satisfecho que su empresa está debidamente creada. La hemos creado muy bien y ya está lista para iniciar operaciones. Pero lo que le he dejado aquí en verde es importante porque son situaciones que puedan irse dando después. Ya empezamos en la vida de la sociedad anónima. Dice asambleas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer nuestra asamblea? ¿Sí? Para empezar, solo quiero recordar de que el Código de Comercio establece una clasificación de asambleas. Dentro de ellas encontramos asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, asambleas totalitarias, asambleas de segunda convocatoria, ¿sí? Pero dentro de estas voy a hacer énfasis, por favor, a estas dos asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, las cuales hoy en día, de conformidad a nuestro Código de Comercio, se pueden hacer de dos formas. Una asamblea presencial, ¿sí? O una asamblea electrónica, ¿sí? Una asamblea presencial o una asamblea electrónica. ¿Y cuál es la presencial? La presencial es aquella asamblea tradicional en la cual está presente los accionistas, están todos listos para firmar todos aquellos documentos necesarios. Ahora la electrónica. La electrónica es uno de los objetos a que nos amerita la conferencia del día de hoy, que hoy en día podemos hacer esas asambleas electrónicas. Pero ¿cuáles serían esos requisitos para poder hacer esas asambleas electrónicas? Bueno, en primer lugar, quiero mencionar, y porque sí es importante, ¿sí? Quiero comentarles que para hacer estas asambleas electrónicas, nuestra escritura constitutiva debe de permitirlo, ¿sí? Nuestra escritura constitutiva debe decir que sí nos permite celebrar este tipo de asambleas. Recordemos, ¿cuándo entró en vigencia el tema de las asambleas electrónicas? Si en dado caso nuestra sociedad anónima fue creada, ¿sí?, antes de la reforma, evidentemente nuestra escritura constitutiva no nos está facultando para hacer asambleas electrónicas. Entonces, en ese caso, se debe de acudir nuevamente con su amigo el notario para que hagamos una modificación a su escritura constitutiva y se haga una reestructuración de la cláusula respectiva en donde nos permita, ¿sí?, la creación de asambleas electrónicas, ¿verdad? Eso sería el primer punto. Usted puede ver ahí en la diapositiva que estamos proyectando en este momento que para poder hacer las asambleas por medio electrónico necesitamos lo siguiente. Dice autorización en los estatutos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que acabo de mencionar hace un momento, que debe de estar
debidamente establecido en la escritura constitutiva. Si en la escritura constitutiva no está, entonces efectivamente no podemos hacer asambleas electrónicas, ¿sí? Debe de estar en la escritura constitutiva, ¿sí? Y si no, ya sabemos, vamos a acudir con nuestro notario de confianza para hacer la reforma de la escritura. Y encontramos aquí 3 principios importantes para las asambleas electrónicas, que debe haber simultaneidad, ¿sí? Que debe de haber interactividad y debe de haber integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos elementos deben de darse en el mismo momento, es decir, que deben de existir los medios electrónicos idóneos establecidos, ¿sí? Debe de haber una comunicación directa, ¿sí? Es decir, que no podemos decir, es que ya le mandé un correo y él me lo aceptó. No, cuando yo hablo de una asamblea, todos debemos de estar presentes, así como estamos el día de hoy reunidos. Todos estamos acá reunidos en esta reunión académica el día de hoy. Así debe de ser la asamblea. Evidentemente todos con su cámara activada y tomando decisiones. De esa naturaleza estamos cumpliendo con esos principios electrónicos. Ahora usted me va a decir, mire, y si ya tenemos la autorización en nuestra escritura constitutiva, ¿ya podemos hacer asambleas electrónicas? Bueno, pues para que podamos celebrar las asambleas electrónicas es importante recordarles que debemos de tener una firma electrónica, ¿sí? Debemos de tener firma electrónica para que tenga valor esta asamblea electrónica. Es decir, que los accionistas deben de adquirir su firma electrónica. Y usted me va a decir, mire, ¿y dónde conseguimos esta firma electrónica? En Guatemala tenemos instituciones que se dedican a prestar este servicio de firma electrónica. Podemos mencionar entre algunos de ellos la Cámara de Comercio, podemos mencionar también el Banco Industrial, que son instituciones que nos están proporcionando el servicio de compra de firma electrónica. Así que usted como empresario es importante que adquiera una firma electrónica, usted como notario es importante que tenga la firma electrónica para que pueda existir una fusión. Ahora, ¿por qué es necesario esta? Si vemos en la siguiente diapositiva que voy a proyectar ahora, podemos ver ahí que todo esto es básicamente por el decreto 47-2008, ¿verdad? Que es la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, ¿sí? Y esto es aplicable a todo tipo de comunicación electrónica, ¿verdad? Entonces, en conclusión a la conferencia que nos ameritó el día de hoy, que para mí ha sido un gusto y apasionante hablar de este tema del derecho mercantil, me encanta y espero que usted también se haya familiarizado con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Que nuestra firma ha dedicado este espacio el día de hoy para usted empresario, para usted notario, para usted auditor, para que el día de hoy pudiéramos compartir este tema. Concluyo con lo siguiente. El derecho es un derecho cambiante, ¿sí? El derecho todos los días va, ¿sí?, cambiando. Especialmente hoy en día que nos tenemos que encontrar nosotros como notarios y todos, empresarios, todas las personas. Y especialmente ahora que lo hemos visto en esta etapa de la pandemia, en la cual el país está pasando, todos hemos hecho uso de herramientas electrónicas que antes no habíamos utilizado, ¿verdad? Hoy en día estamos haciendo reuniones en varias aplicaciones, ¿verdad?, que nos han permitido esa facilidad de comunicación. Entonces, nosotros también debemos de estar listos, ¿sí? Tenemos que estar preparados, y especialmente acá en el derecho mercantil, porque el derecho mercantil es un derecho, y dentro de una de sus características es un derecho rápido, es un derecho que pretende la intermediación de mercadería. O sea, cuando nosotros hablamos de empresarialidad, cuando nosotros hablamos de comerciante, lo primero que tenemos que pensar es, yo quiero adquirir algo, lo quiero ya. Cuando usted compra algo, usted quiere las cosas ya, ¿sí? Usted quiere comprar un reloj si usted quiere, o un su teléfono, no va a esperar 5 días, 10 días, porque usted quiere ya, porque es la naturaleza del derecho mercantil, y por eso los comerciantes están buscando las herramientas necesarias para poder facilitar ese intercambio empresarial, y una de ellas es esto,
lo electrónico. Y una de ellas es que usted como notario e incluso usted como empresario pueda solicitarle a su notario la creación de su sociedad anónima de forma electrónica. Una sociedad anónima que en tiempos tradicionales podía tardar 1 mes, 2 meses, hoy en día usted crea una sociedad anónima en 5 días, ¿sí? Con todos los pasos. ¿Sí? Inscripción en el registro mercantil, inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria, ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, el derecho mercantil es un derecho apasionante, es un derecho interesante y especialmente porque nos permite fusionar varios sujetos, ¿sí? Aquí existe una fusión, empresario, notario, auditores y existe una vinculación. Bueno, para nuestra firma ha sido un gusto haber dedicado este espacio para ustedes, ¿sí? Este espacio en el cual nos permitió a todos estudiar el derecho mercantil, un espacio en el cual nos permitió pues poder platicar acerca de temas que el día de hoy se están trabajando de forma acelerada y que nos están permitiendo como notarios, independientemente que estemos en una crisis de pandemia, en una crisis que no podemos salir, desde casa poder hacer o crear sociedades mercantiles. Para mí ha sido un gusto y para nuestra firma un gusto haber estado compartiendo con ustedes. Les agradecemos este espacio. Muchas gracias, estimada licenciada, por una importante y tan interesante conferencia, donde se abordaron elementos que le sirven al empresario, al auditor, al notario, que sin duda alguna nos van a servir más en estos tiempos, como bien lo decía usted, de pandemia, que hay que estar actualizados de la vanguardia de todas las posibilidades para habilitar empresas o sociedades anónimas. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana. Les invitamos a que nos den like a la página de Facebook para estar al pendiente de temas financieros, contables o temas de consultoría que pueden ser de mucho interés. Agradezco nuevamente a todos por habernos acompañado. Que tengan un muy feliz día.